Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El incumplimiento de la regla fiscal causa alarma porque podría alterar el equilibrio macroeconómico, nuestra principal fortaleza. Restablecer la disciplina del gasto es aún más complicado en un año preelectoral, un verdadero reto. El crecimiento de la economía se ha detenido hace tiempo y no logramos recuperar la confianza de los inversionistas por la desinstitucionalización del país. El panorama no parece alentador. La gestión del gasto público está en decadencia y los resultados del gasto con frecuencia no se materializan. Para discutir salidas a estos asuntos, tenemos esta noche como invitados a Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Fiscal, David Tuesta, también exministro de Economía y Finanzas y presidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, y Daniel Barco, ex viceministro de Economía y ex economista país para el Perú del Banco Mundial. Muy buenas noches a los tres, es un gusto tenerlos aquí. Alonso, comencemos. El Consejo Fiscal instó al Poder Ejecutivo a utilizar los instrumentos que posee para limitar la aprobación de iniciativas legislativas que afectan las finanzas públicas. ¿Es realista pedir esto a un gobierno que, para culminar su mandato, depende de un soporte congresal con apetito voraz por el gasto populista? ¿Estamos en riesgo de incumplir la meta fiscal en el 2025 también? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Gonzalo. Gracias a ti. Daniel, David, un placer compartir la mesa con ustedes, como siempre. Es la labor del Ejecutivo, ¿no? Es entendible que enfrenta una coyuntura política complicada, pero eso no quita que tenga la responsabilidad de resguardar la hacienda pública, ¿no? Y este año no lo ha hecho. Más allá de cifras, y podemos hablar de eso más adelante, ha habido declaraciones desde el propio Ministerio de Economía en distintos momentos diciendo que para qué van a observar leyes o para qué van a oponerse si igual el Congreso va a aprobarlas. Y al final lo que ocurre es que tú tienes un rol que desempeñar, ¿no? Si tú observas, abres espacio para discusión, pero también abres vías constitucionales. En la opinión que sacó el Consejo Fiscal a fines del año pasado, inicios de este año, también se menciona que había un fallo del Tribunal Constitucional reciente donde tratan de alguna manera de retroceder un poco sobre aquella decisión e interpretación que tuvieron sobre la iniciativa de gasto del Congreso y abren hacia el Ejecutivo una serie de avenidas que digamos que es oportuno explorar. Hablan de principio de coordinación, constitucional de coordinación, el equilibrio presupuestario, el principio de sostenibilidad fiscal. Entonces, si el Ejecutivo no busca salidas para encontrar, mecanismos constitucionales de hacer que el Congreso no implemente ese tipo de medidas, lo que va a ocurrir medidas de este tipo, ¿no? Ahora, yendo a la segunda parte, que es si la regla fiscal se va a cumplir este año, pareciera prácticamente imposible, ¿no? La regla fiscal de este año, la de déficit, es 2.2%, 2.2 puntos del PBI, y han cerrado el 2024 con 3.6. Es un desvío de casi 1,5 puntos. Va a haber ingresos temporales, un crecimiento fuerte, son temporales, ojo, pero que te ayudan en el 2025, que van a ser significativos, podrían inclusive llegar a 1 punto del PBI, pero igual, la magnitud del desvío este año hace muy difícil poder anticipar que se cumpla, ¿no? Con lo cual sería un tercer año consecutivo de incumplimiento de regla. No solo lo está viendo esto el Consejo Fiscal, hay distintos analistas económicos, regiones que lo están diciendo ya hace un tiempo, ¿no? Y el 26 al 28, esa trayectoria ya es incumplible por la forma como están dejando las finanzas públicas. Entonces, están dejando una situación fiscal muy precaria para el siguiente gobierno, ¿no? Y eso no es lo más prudente. Un legado inmanejable, digamos. Bueno, Daniel, cabe ser flexible en torno al cumplimiento de la regla fiscal cuando evidentemente no se están tomando medidas para recuperar espacio fiscal, es decir, para mejorar la recaudación o sobre todo para reducir gastos improductivos. ¿Cuáles serían unos objetivos realistas en este terreno? Yo pienso que aquí hay dos aspectos que necesitan ser evaluados, ¿no? Por un lado, la capacidad de reducir el déficit y por otro lado, la voluntad de reducir el déficit, ¿no? Comencemos por el lado de la capacidad, ¿no? Si fuera solo por este factor,
yo pienso que el déficit fiscal podría acercarse al 2,5%. Aún por encima, efectivamente, como dice Alonso, aún por encima del 2,2%, muy difícil que se cumpla esa meta, ¿no? ¿Y por qué? Porque este año la recaudación va a estar favorecida por la regularización, por mejores coeficientes de pago para las empresas mineras y por la amnistía tributaria que ha sido extendida hasta febrero, ¿no? Digamos, todo esto puede aportar, diría yo, a grosso modo, 1,2 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, con eso tienes que el déficit llega a 2,4, más, digamos, alguna aceleración de gasto debido al presupuesto, que se atenúa, digamos, con medidas de racionalización, digamos, de gasto, puedes llegar tranquilamente a un 2,5. Pero eso es si quieres hacerlo. Eso sería la capacidad que tuviese. Sin embargo, por el lado de la voluntad de hacerlo, ahí hay un trecho bastante grande, ¿no? El gobierno actual viene mostrando un compromiso realmente cercano a cero con las metas fiscales, ¿no? Ya el Consejo Fiscal ha dado cuenta que este año no se han cumplido, o sea, no se han incumplido una meta, sino 2 metas fiscales, ¿no? Y además, claramente, según las declaraciones del ministro de Economía, ¿no? La prioridad del gobierno es el crecimiento y no tanto cuidar las metas fiscales. Entonces, si nosotros sumamos todo eso, podemos esperar que, de una manera más realista, es muy probable que el déficit este año esté por encima del 2,5%. Entre 2,5% y 3% podría ser una proyección más o menos realista, ¿no? Bueno, David, como estamos viendo, el desbarajuste fiscal es notorio. Ni al Ejecutivo ni al Legislativo, ellos no muestran compromiso con la sensatez fiscal. La economía ha sido desbordada o puesta al servicio de la política. Y parte importante de la política está siendo financiada por las economías ilegales. Con todo esto de por medio, ¿se podría decir que aún seguimos en una economía de mercado? Una pregunta profunda, Gonzalo. Como para ti, David. Sí. A ver, yo quisiera recoger lo que, aparte de lo que decía Alonso, pero esta síntesis que hizo Daniel de capacidad y voluntad, que me parece bastante interesante, donde, por ejemplo, capacidad, claro, el análisis que hace Daniel es bajo potencial, ¿no? Determinados supuestos que podrían suceder, ¿no? Pero hay un tema más allá del cumplimiento de la regla o de los indicadores, ¿no?, de corto plazo, y lo que significa el cumplimiento de la regla como debería ser, con una mirada más a más años, ¿no? Y eso yo creo que es lo que más me preocupa, ¿no? Esta debilidad que se ve hacia futuro, ¿no? Entonces, y ahí, cuando hablamos del tema capacidad, también un elemento importante es tu capacidad de crecer, que yo creo que se ha debilitado muchísimo, porque ese es, de alguna manera, creo yo, tu base importante para de alguna manera aspirar a mejores ratios. Cuando creces todo funciona mejor, hasta las instituciones, todo el mundo piensa de repente un poco mejor en que hay que respetar determinados aspectos. Entonces, tienes en la parte de capacidad, creo que tienes tema de crecimiento económico y tema institucional que se va deteriorando. Y el otro tema es la parte de voluntad, y ahí sí, pues, yo creo que sí hay voluntad, pero voluntad de sobrevivir, no voluntad de cumplir con las reglas, ¿no? Como bien señalas tú, se ha superpuesto el tema de, oye, quiero llegar al 2026, y eso está marcado desde que asumió, digamos, la vicepresidenta, o vicepresidenta asumió la presidencia, desde ahí está bien marcado. Y las concesiones que se han hecho a un Congreso voraz en el ámbito político, nos vienen significando estos números que estamos observando, ¿no? Entonces tú me dices, oye, esto al final, la economía de mercado pues funciona. En general los mercados funcionan pues en base a las instituciones que tienen, ¿no? Y con esta debilidad que hemos venido observando desde un poco más de la última década, en línea con nuestro deterioro en términos de corrupción y todas estas cosas que han empezado a explotar, pues tus mercados funcionan peor, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero la ironía es que no habrá control de precios, pero hay descontrol del gasto. Y eso produce mucho daño. Totalmente, ¿no? Ese es un punto de control de gasto, y bueno, la parte tributaria, la parte de impuestos también hay ahí tela para discutir, ¿no?
Y un comentario más, una cosa es querer y otra cosa es poder. Y probablemente si no estás capacitado, aunque quieras, no vas a poder. De repente ese es otro problema, ¿no? Capacidades. Alonso, pasemos a hablar un poco del crecimiento. Entre el 2004 y el 2013, Perú creció 6.4% promedio por año, o 2.5% por encima del crecimiento del mundo y también por encima de América Latina. En cambio, entre el 2017 y el 2024, Perú creció solo 1.9% promedio por año, 1.2% debajo del mundo y 0.5% por debajo de América Latina. ¿Por qué se desplomó o cayó el crecimiento en los últimos 10 años? Sí, antes que nada, solo una acotación a lo que hemos venido comentando. Esta debilidad o falta de voluntad no es solo frente al Congreso. Recordemos que el Ejecutivo o el Ministerio de Economía presenta una ley de presupuesto y su propio Consejo de Ministros no se la aprueba. Y hay una serie de iniciativas que se han metido en el Congreso que son del propio Ejecutivo, digamos, a espaldas del Ministerio de Economía. Entonces, estamos hablando, incluso dentro del Ejecutivo, de una debilidad que no se ha visto nunca antes en el Ministerio de Economía, ¿no? O falta de voluntad, o una mezcla de los dos, como quiera llamarse. Yendo a la parte de crecimiento, efectivamente, cuando uno analiza y habla de la fortaleza macroeconómica de Perú, yo creo que tenemos que comenzar a ser un poquito más autocríticos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pilares principales de esa fortaleza macroeconómica? Estabilidad monetaria cambiaria, que continúa. Fortaleza fiscal, que se está resquebrajando, se está debilitando, ¿no? Digamos, un marco, apertura al mundo, que tenemos un mundo bastante complicado que está cambiando, hay que verlo, ¿no? Estabilidad para atraer inversiones, etcétera. Pero el otro pilar era fuerte crecimiento, ¿no? Basado en atracción de inversión, etcétera. Y ese pilar ya hace tiempo que no existe. Si tomamos los años del superciclo de materias primas, en realidad ese crecimiento también está un poco inflado, o sea, ya está demostrado. Tenía vientos de cola muy fuertes, tu crecimiento no era tal. América Latina te crecía 5% en promedio, pues, o sea, era algo que también estaba un poco artificial. Pero después, cuando cae el precio de las materias primas, te das cuenta de que tu capacidad de crecer no era tan alta, ¿no? Y ahí tenías que comenzar a pensar nuevamente muy duro en cuáles son tus reformas de oferta fundamentalmente, que generen productividad, capacidad de crecimiento. Pero lo que ha ocurrido en estos años es que has hecho contrarreformas, en realidad no has hecho ninguna reforma importante, ¿no? Entonces te has seguido rezagando. Y por eso es que ahora le cuesta tanto a la economía peruana crecer. Ejemplo, el 2024 vamos a crecer más o menos 3.2. Entonces un 3.2, con efecto estadístico de rebote de una recesión, la recesión más grande excluida pandemia en 20 tantos años, con uso de activos, tanto públicos como privados por retiro de AFP, STS, etcétera, ¿no? Y con unos vientos de cola, los precios más altos de materias primas que hemos tenido en nuestra historia, que usualmente se te hacían crecer a tasa de 6, 7, 8, lo que fuera. Entonces, con todo eso, la economía peruana solo ha crecido 3.2. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué si los precios de materias primas, no sé, bajan algo, ¿no? ¿Qué si el mundo se complica? Y hasta ese 3 nos va a parecer maravilloso, ¿no? Entonces, si no atacamos los problemas de productividad, de informalidad en general de la economía peruana, que son complicados, complejos, no vamos a poder reengancharnos a una mayor tasa de crecimiento. Y dicho sea de paso, así fuese 3, el potencial de Perú está más cerca del 2,5 hoy día, 2,3, 2,4, 2,5. Eso no es suficiente para que crecimiento de clases medias, reducción sostenida de pobreza para una economía como la peruana a su nivel de ingreso per cápita. O sea, debíamos estar muy preocupados, pero la agenda política va por otro lado, las políticas públicas van por otro lado y crecen las economías ilegales, ¿no? Entonces, realmente es algo lo que deberíamos pensar todos los peruanos, ¿no? Estamos hipotecando el futuro. Una pequeña acotación, aparte de las cosas que ha mencionado Alonso. Claro, y ahí, con esta dinámica de crecimiento, también se hace mucho más difícil generar los consensos políticos para hacer esas reformas que necesitas para volver a crecer. No, al final te involucras en un círculo vicioso bastante complicado. De hecho, esta insatisfacción que hoy existe por parte de la población y también, digamos, de esta debilidad institucional, se debe también estadísticamente a la capacidad de no haber recuperado recién este año, si los estimados señalan que recién estarías recuperando tu PBI real per cápita prepandemia.
¿no? Cuando el resto de países, por lo Ya menos lo los hizo. vecinos, ya lo Hace hicieron. tiempo. ¿No? Pobreza, nomás comenzando por ahí, también nos va a tomar recuperar. Los 4 países de la Alianza del Pacífico, el único que no ha llegado a recuperar el año pasado su nivel de pobreza prepandemia es Perú. Y PIB per cápita recién estamos. Y ahora hay un tema, porque viene la pregunta, oye, bueno, hemos recuperado el PIB per cápita real, ¿no? Real del 2019, y la pobreza, ¿por qué se queda todavía por debajo prepandemia? Y ahí tienes un tema social que yo creo que hay que profundizar un poco más, que claro, quienes se apropian más de ese crecimiento per cápita son aquellos más capacitados, con mayor productividad, y aquellos que están, que su nivel de productividad es más bajo, empleos precarios, tienen dificultad para recuperar. O sea, la distribución al interior es más complejo, pero ahí yo lo llevo al tema ya, oye, ¿y cómo generas tu consenso para desarrollar buenas políticas después para poder crecer? O sea, cada vez nos complicamos y nos unimos más, ¿no? Sí, realmente el cuadro es ligeramente alarmante, para decirlo suavemente. Daniel, continuando con este enfoque, ¿crees que podemos volver a crecer a tasas de 5 o 6% anual en el mediano plazo? ¿Qué debemos hacer y cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las tareas? A ver, como mencionó Alonso, habría que hacer políticas de oferta, ¿no? Y en verdad, las políticas para hacer crecer una economía en general son bastante bien conocidas, ¿no? Por ejemplo, se necesita estabilidad macroeconómica, permitir que los mercados funcionen con derechos de propiedad bien establecidos, quitando regulación innecesaria. Se necesita abrir la economía al comercio internacional y liderazgo gubernamental. Todo eso lo que va a hacer es estimular la inversión, que es lo que finalmente va a hacer que una economía crezca sostenidamente en el largo plazo. Esa receta es conocida. Cualquier economista sensato, más o menos, más menos, te va a dar más o menos esa lista. Sin embargo, los obstáculos están por otro lado, ¿no? Hay 2 obstáculos para poder implementar, digamos, las reformas necesarias. Primero está el obstáculo político, que es lo que venimos comentando, ¿no? Tenemos un sistema político completamente disfuncional, liderado por grupos de interés, algunos de ellos vinculados a economías ilegales, ¿no? Entonces, estos grupos, pues evidentemente no tienen interés en liderar ninguna reforma, ¿no? Entonces, hay una crisis de liderazgo dentro de la política y vamos a necesitar pensar fuera de la caja para poder reformar, digamos, el sistema político peruano, ¿no? No solamente pensar en los partidos políticos, sino pensar en algunas soluciones, como por ejemplo, las asambleas ciudadanas que existen en otros países, en las cuales los miembros son elegidos por sorteo, ¿no? Y que pueden servir para refrescar un poco la política. Habría que pensar en muchas soluciones fuera de la caja. Y el segundo gran obstáculo, pienso yo, son algunas narrativas perjudiciales o distractivas, ¿no? Que nos hacen pensar que las soluciones están por otro lado, ¿no? Por ejemplo, mira, para implementar políticas exitosas se requiere narrativas que las respalden a nivel social, ¿no? Por ejemplo, cuando se instauró la autonomía del Banco Central, había esta narrativa de la maquinita, que claramente asociaba la emisión inorgánica con la inflación. ¿Qué había que hacer? Parar esa emisión inorgánica. Sin embargo, ahora tenemos toda una serie de narrativas perjudiciales, como por ejemplo, que Perú es un país rico. Esa es una narrativa muy perjudicial. Entonces, habría que librarnos de todas estas narrativas perjudiciales o distractivas para poder enfocarnos en aquellas cosas que realmente nos van a hacer crecer, acumular riqueza y acumular inversión. Es muy interesante. Eso del vaso medio lleno me parece una narrativa no muy conducente. David, hemos vivido una degradación institucional que sigue con fuerza, felizmente con algunas islas de excelencia que nos han permitido seguir adelante, como el extraordinario Banco Central de Reserva. En los últimos años, del 2017 al 2024, hemos tenido 6 presidentes, 17 presidentes de Consejo de Ministros, 12 ministros de Economía, 19 ministros de Energía y Minas, 23 ministros del Interior y mejor paro de contar. La gestión del Estado, para decirlo muy amablemente, deja muchísimo que desear y va acompañada de una percepción alta de inseguridad ciudadana y de corrupción de funcionarios. ¿Podemos atraer inversión privada para crecer en este contexto? La economía peruana todavía presenta determinados elementos que hace atractivo para la inversión del sector privado y para la inversión extranjera, ¿no? Por ejemplo, nosotros comparamos
todavía bastante bien en términos de algunos indicadores macroeconómicos, ¿no? Claro, eso no es consuelo, ¿no? Porque también hay que entender que la región en general también se ha venido deteriorando, las economías emergentes, no tanto las asiáticas, pero sí las latinoamericanas han tenido pues también un despinte, ¿no? Respecto a cómo se presentaba en la década pasada, ¿no? En términos fiscales, por ejemplo, que hemos estado conversando acá, claro que es dramático lo que viene pasando en el Perú, pero cuando comparamos, por ejemplo, con la situación que viene pasando Colombia, ¿no? O ha pasado México en su momento, entonces la foto todavía, las cosas no pintan mal, el problema es la película, ¿no? Y en esa misma línea de la película es donde aparecen estos temas que ha mencionado Gonzalo, ¿no? De el fuerte deterioro en cuanto a eficiencia del Estado. No es que antes fuéramos una maravilla, ¿no? Siempre el Perú ha tenido una debilidad, que claro, cuando una economía crece se nota menos siempre, ¿no? Porque el ámbito informal donde el Estado no está presente de alguna manera adquiere una dinámica que, bueno, ha prescindido de él, pero estoy creciendo privadamente sin su ayuda, entonces me quejo menos. Cuando ya no tengo esa atracción de crecimiento, entonces miro a ese Estado y no está presente. Y por ejemplo, gran evidencia, ¿no? Fue lo que significó la pandemia, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, los mercados desaparecieron porque se cerró todo y volteas y el Estado no está. O sea, fue como irte a la solución de esquina como para darte cuenta de esta ineficiencia y que seguramente se ha venido, y que con seguridad estamos viendo que se viene deteriorando hasta ahora, ¿no? Entonces, ese es el punto si comparamos, ¿no? Todas estas cosas que pintamos bien macroeconómicamente y todos estos aspectos de gestión del Estado, el tema de la delincuencia y criminalidad, que de alguna manera responde también a esta incapacidad o debilidad del Estado para enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces sí, es un tema a monitorear y observar cómo nos puede golpear hacia futuro, ¿no? Gracias, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. Daniel, el mal gasto en obras no produce crecimiento y agrieta la sostenibilidad fiscal. Según Antonio Cusato, economista país para Perú del Banco Mundial, la gestión pública del gasto en obras no da resultados. Y él relata que el Banco Mundial ha mirado todos los proyectos de inversión pública desde el 2012 hasta el 2023 y halló que el 40% han terminado abandonados o paralizados. Y el problema crece de manera continua. Según afirma, el deterioro institucional del Estado viene de antes, es de larga data, y esto es bien interesante. No todo es crisis política. ¿Qué se puede hacer al respecto? Muy importante lo que señalas. A ver, la Contraloría General de la República también ha medido, digamos, cuál es el monto de obras paralizadas y que podría decirse que es una inversión pública pues que no tiene utilidad, ¿no? Y la miden aproximadamente 10.000 millones de dólares, ¿no? Más o menos, algo más de 3 puntos porcentuales del PBI, ¿no? Eso evidentemente es algo que nos debería generar mucha preocupación. Ahora, cuando hablamos de eficiencia de gasto y en particular de inversión pública, yo creo que es necesario distinguir síntomas de causas, ¿no? Los síntomas están asociados al comportamiento de los servidores públicos. Las causas más bien tienen que ver con las estructuras e instituciones que motivan e incentivan estos comportamientos. En este sentido, por ejemplo, las obras paralizadas y abandonadas son más un síntoma que una causa. La causa de este comportamiento tiene que ver pues con la disfuncionalidad política que ha buscado ser remediada con un sistema de descentralización que también es disfuncional. Me explico, ¿no? En un país con partidos políticos de alcance nacional, una buena parte de la coordinación para alcanzar resultados a nivel nacional se realiza a través de los partidos políticos. En el Perú, a partir de los 2000, esa posibilidad era muy baja y ahora prácticamente inexistente, ¿no? La posibilidad de coordinar a través de partidos políticos no existe. Entonces, ¿qué ha pasado? La descentralización ofreció una oportunidad para remediar esta situación. Por eso, por el lado fiscal, el sistema de descentralización está basado en una serie de transferencias, una buena parte de las cuales son arbitrarias, no tienen regla, ¿no? Y además, estas transferencias están muy sesgadas hacia la inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tipo de gasto preferido por las autoridades subnacionales y por lo tanto actúan como un instrumento de negociación. Como resultado,
tenemos pues que el 60% de la inversión pública ha sido ejecutada por gobiernos subnacionales, en 2024, por ejemplo. Y estos gobiernos subnacionales evidentemente tienen escasas capacidades para llevar adelante esta inversión y tienen pocos incentivos para comportarse eficientemente, ¿no? Además, este sistema es consistente con una mala planificación presupuestaria, donde la planificación multianual no es real y donde, por ejemplo, el 50% de la ejecución de la inversión pública no ha sido prevista inicialmente, ¿no? O sea, en el PIA, el 50% de la inversión que finalmente se realiza en el año, y este es un dato del año 2023, no había sido prevista inicialmente en el presupuesto. Entonces uno ahí ve la arbitrariedad con la cual se ejecutan las inversiones, ¿no? Ahora, ¿podemos reducir el problema con medidas paliativas? Sí, se pueden, por ejemplo, atacar las ineficiencias con una reforma de la planificación presupuestaria o con un enfoque multianual real. Sin embargo, dadas las condiciones existentes, habrá mucha resistencia para hacerlo, ¿no? Porque, como digo, este es un sistema que permite coordinar los objetivos que puede tener el Ejecutivo a nivel nacional. Una solución real necesariamente pasa por reformar el sistema político y el sistema de descentralización. Continuando con este tema del gasto, en este caso hablemos Alonso, del gasto financiero devengado, que es presentado como gasto ejecutado, así lo llaman. El gobierno y el MEF reportan que en el 2024 se gastó la cifra récord histórica de 57.500 millones de soles. Ojo que el 60% del presupuesto anual de obras públicas va a los gobiernos subnacionales, ¿eh? Eso es un cambio importante en los últimos años. Esta narrativa del devengado me da la impresión que daña la credibilidad del modelo, porque la gente en las regiones escucha hablar de esta gastadera de miles de millones, pero las brechas básicas no se cierran ante sus ojos. Muchas obras públicas se paralizan o quedan abandonadas, y las obras en marcha no se terminan, o sabe Dios cuándo se terminan. ¿Cómo se podría mejorar la gestión del gasto en los proyectos medianos y pequeños a cargo de gobiernos regionales y locales? ¿Y puede el MEF hacer algo o es que no le compete? Sí, yo creo que va más allá del tema del devengado, no. O sea, el devengado es una forma contable de cómo registras el gasto, ¿no? Yo me refiero a cómo lo percibe la gente. Suena, sí. Ejecutó la obra, ¿dónde está? Sí, pero justamente eso voy. O sea, más allá del nombre que se le dé, el gran tema es que la forma como uno concibe, conceptualiza los proyectos en el Perú para el desarrollo nacional de las distintas regiones es muy atomizado y es bastante arbitrario, ¿no? Y además cada vez más se está usando el presupuesto de la República como un mecanismo para simplemente distribuir fondos a las distintas municipalidades, gobiernos regionales, etc. Un ejemplo es esta última ley de presupuesto en que se metió un anexo en esta versión nueva después de que le rechazó el Consejo de Ministros al Ministerio de Economía su presupuesto. Le metieron 7.100 millones más de gasto, de los cuales más de 4.000 eran para un anexo 7 que apareció, que eran obras para municipalidades, que después el Congreso le quitó la plata. Pero igual quieren sus proyectos, o sea, todo mal, ¿no? Entonces, el tema es, se necesita pensar mejor, hay restricciones políticas, descentralización, pero pensar mejor qué tipo de proyectos necesitas para cerrar tu brecha de infraestructura de manera costo eficiente, ¿no? Entonces, y hay maneras de hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que hay restricciones políticas, por razones santas o no tan santas, cada quien quiere manejar su presupuesto. Tú puedes hacer programas de proyectos, por ejemplo, ¿no? En que digas, tengo una serie de proyectos de saneamiento, pero que no se licitan municipio por municipio, sino se hace un gran paquete con mucha supervisión, transparencia, un PMO que supervise, por ejemplo, programas que son macrorregionales. Pero de manera mandatoria. Sí, o sea, hay cosas que puedes hacer voluntaria, hay cosas que tendrías que hacer cambios legales, normas en leyes, incluso algunos constitucionales, pero digamos, soluciones pueden haber. El gran problema, como lo han comentado David y Daniel, es que tú tienes una disfuncionalidad política y una disfuncionalidad a nivel de cómo está operando la descentralización, en parte por reglas, en parte por autoridades. Entonces, al final lo que tú tienes es simplemente que es una repartija de recursos, ¿no? Entonces, tú no puedes, digamos, pensar bien los proyectos y lanzarlos y decir, este es el programa de
obras de saneamiento a nivel de la macrorregión sur y se supervisa desde arriba y se conceptualizan bien. No, acá le das la plata a cada municipio y cada municipio licita como quiere y hace lo que quiere, ¿no? Y ahí ves todas las paralizaciones, la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay maneras de hacerlo. El problema es que, si bien nunca funcionó como debería, digamos, la inversión pública en el Perú, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años es que se ha vuelto un instrumento de generar respaldo a gobiernos que no tienen representatividad en el Congreso, que son débiles y por tanto repartiendo plata en regiones, en municipios, creen que van a tener ese apoyo o esa sostenibilidad, ¿no? Política, esa sobrevivencia política. Y por eso es que ves pues, que cada vez más los presupuestos crecen, pero tú no ves impacto en provisión de servicios públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la población cada vez más desencantada, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar muchas cosas, pero las soluciones técnicas nunca van a poder implementarse si es que no hay consensos y voluntades políticas, institucionales, ¿no? Que las apoyen. Entonces, eso es un ejemplo, pero hay otros mecanismos e instrumentos que se pueden desplegar. ¿Por qué las APPs, por ejemplo, se paralizaron, ¿no? Podemos hablarlo, hay diagnósticos, hay muchas formas de mejorarlo. Al final no se implementan, te vas por la puerta falsa con proyectos de gobierno a gobierno, ¿no? Algunos saldrán bien, otros no están saliendo nada bien, ¿no? Y no es una buena práctica. Entonces es como que no busca soluciones adecuadas, permanentes, que ataquen los reales problemas, sino pones parches o simplemente desconoces la problemática y dices, la exacerbo, ¿no? Pero sigo para adelante con mis objetivos. La verdad que este tema es fundamental, David. La descentralización es una piedra en el zapato del país, como ha estado esbozando Alonso. Resultados. Y las regiones y los gobiernos locales reciben mucho dinero para obras, con muchos elementos de corrupción. ¿Qué se podría hacer para escapar de esta especie de saqueo clientelista? Un comentario. Ojo que la descentralización como idea es lo que uno quisiera, tener a las autoridades donde los gobiernos más cerca de la población. El problema es que es fallida en el Perú, ¿no? Claro. Tampoco se trata de recentralizar. Hay maneras inteligentes de actuar para corregir esta Totalmente. situación que se ha escapado de control, como dice Alonso. Sin duda, ¿no? Efectivamente, en el papel, en el libro, conceptualmente, está buscar que haya una mayor cercanía entre el ciudadano y los que toman las decisiones es una buena idea, ¿no? ¿Quién podría estar en contra? Claro, pero justamente un concepto de descentralización bien hecha requiere nuevamente una buena base institucional, ¿no? Una base institucional de reglas, orden y cómo funcionan las cosas, ¿no? Entender el grado de madurez que tiene tu país para emprender ese proceso, ¿no? Eso no significa que no se haga nunca, sino que debió, ya, digamos, si retrocedemos años atrás, haberse generado algún tipo de esquema basado en acreditaciones, por ejemplo, ¿no? Okay, yo aspiro a que los gobiernos regionales, municipales, tengan un 100% de autonomía o de, en fin, de la manera en cómo enmarcas tú tu proceso centralizador, pero tienes que ir llegando poco a poco a ese proceso, ¿no? Y eso es lo que no se hizo, ¿no? Y de la mano de este tema está pues tu debilidad transversal, que yo creo que está también detrás de todos los problemas, y que es que pues el país tiene una debilidad recaudatoria tributaria amplia, ¿no? Entonces, a ver, un gobierno, cuando uno habla de descentralización o federalismo, en fin, cualquier tipo de organización descentralizada, la base del proceso siempre es tu capacidad recaudatoria, ¿no? Entonces un municipio o una región o en cualquier parte del mundo, su gran parte de base recaudatoria muchas veces viene del impuesto predial, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué le vas a cobrar a tus ciudadanos, ¿no? Porque al final la gestión del fisco descentralizado depende justamente de esos acuerdos ciudadano-estado, ¿no? En este caso, respecto a que tú pagas tus impuestos y yo como autoridad municipal, ¿qué hago con tus impuestos? Entonces, esto explica, por ejemplo, el hecho, a tu pregunta, ¿no?, anterior que hacías del devengado y la población que no siente. Yo me pregunto a veces por qué no hay una revolución o no han quemado el municipio de San Marcos, ¿no? Que dice no, que el presupuesto tiene más presupuesto que San Isidro,
el distrito más pudiente del Perú. Y anda a ver si encontramos un baño más o menos similar al que encuentran en San Isidro. No ves a nadie, tú ves a alguien reclamándole al alcalde en San Marcos de por qué no ejecuta la obra, ¿no? Siempre tiendes, o no reclamas, o tiendes a ver al centro, a Lima. Nadie, hay una falla, ¿no? Una falla de información, una falla, vamos a ponerle, podemos colocarle luego el adjetivo de falla, el complemento, pero de que no hay esa conexión pues entre lo que hace tu autoridad centralizada, cómo ejecuta la obra y lo que al final quiere el ciudadano. Y al final es lo que dice Alonso, ¿no? Es decir, todo al final el alcalde, ¿qué es lo que hace? No, porque no puede recaudar por la autoridad, va a buscar al MEF, dame plata, y si no va al MEF, va a través del gobierno, de la presidenta, del congresista, que el congresista que va y visita al ministerio para gestionar o para ver las mejores, ¿no? Cómo hago que llegue el dinero. No hay descentralización, pues al final se convierte todo en un esquema de compadrazgo, ¿no? Quizás lo que ocurre en San Marcos para resolver el misterio es que hay muchas obras que los alcaldes hacen por administración directa. Entonces reciben la plata y la reparten como propinas entre la población o sus amistades y ven plata. Pero solo ejecutas, no hacen obra porque y solo ejecutas el 50% de ese, o 35% claro, de en ese realidad es presupuesto. para repartir una especie de ingresos entre todos y la otra parte se queda. Y ahí está sabe Dios luego, dónde. y ahí está luego el desperdicio de recursos, ¿no? Porque nuevamente, si tú concibieras proyectos en los cuales integraras diferentes gobiernos subnacionales, ¿no? Regiones, para hacer una obra que valga la pena, es decir, no para construir, no sé, 300 metros o 1 kilómetro de carretera o calle, sino para ver cómo hago para que mis productos lleguen a un puerto, ¿no? Por ejemplo, y uniendo diferentes voluntades descentralizadas para esa obra que va a sumar para todo el mundo, ¿no? Eso falta. Y eso es complicado, solo un comentario, porque la atomización de la estructura política del país es enorme. Tienes casi 2.000 municipios, 1.900 y pico. Sí, sí. Entonces, un poco para que se entienda, en vez de que tú tengas un municipio que tiene un presupuesto de 100, tú tienes 5 municipios con 20, con 5 alcaldes, 5 burocracias, se va todo en planillas y no hay capacidad de ejecutar obras, se hacen obras chiquititas que no impactan en la población, ¿no? Entonces hay muchos problemas ahí desde tu propia estructura de cómo está construido el país y siguen creando municipios y municipios. 25 creo que son regiones, también es enorme para un país del tamaño del Perú, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que nacieron mal, digamos, ¿no? Pero respecto a cómo mejorar la descentralización para que continúe, un aspecto sería, por ejemplo, no se entrega recursos para nuevas obras a ninguna región o gobierno local mientras no terminen las que tenían a su cargo. Y bueno, cerrar lo anterior para recibir nueva plata, eso es muy útil. Y otro aspecto sería, como mencionó David, empaquetar a nivel regional las obras locales similares y hacer APPs, como mencionaste, con un PMO, y esa es una forma. Tienes obras que sacan el 85% de avance, o sea, todos los incentivos para que se cierren estas, ¿no? Antes de abrir otras nuevas, por ejemplo, ¿no? No sé, o sea, hay cosas que se podrían generar incentivos internos, ¿no? Y creo que el MEF tiene estos espacios de recursos, ¿no? Se puede hacer mucho, pero hay que tener una decisión clara. Creo que 2 cosas importantes, es un poco, retomando lo que decía David, es generar esta conexión entre los gobiernos subnacionales y el ciudadano, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad recauda el predial, pero el gobierno regional ni siquiera no recauda ningún impuesto. Entonces no hay esa conexión y, como bien menciona David, no hay esa demanda de rendición de cuentas. Entonces hay que darles estas responsabilidades también recaudatorias a los gobiernos subnacionales por un lado, y por otro lado también hay que clarificar bien las funciones, ¿no? Si no, nadie entiende cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos subnacionales. Alonso, yo me imagino, conociéndolos a ustedes, lo increíblemente difícil que es manejar el MEF. Con la experiencia que tienes, Alonso, tal como está configurado el equilibrio político del régimen que preside la señora Boluarte, ¿es razonable esperar que quien sea ministro del MEF tenga alguna posibilidad de controlar esta farra populista? Mira, es mucho más complicado en el pasado. Un equilibrio que se rompió en el Perú fue hace algunos años, en 2016, fue que gobiernos, por más diferencias que podemos haber entre un gobierno y otro,
los gobiernos tenían dos características. Lo primero es que mantenían este criterio de designar gabinetes y sobre todo Ministerio de Economía técnicos, ¿no? Y empoderados. Y lo segundo es que tenían mayorías en Congreso, con alianzas, etcétera, pero básicamente tenían el Congreso a raya. Eso se quiebra, ¿no? Y desde que eso se quiebra es bastante más difícil que el MEF pueda controlar. Pero yo creo que el tema acá es que la debilidad está yendo más allá de Ejecutivo versus Congreso. Es MEF al interior de Ejecutivo. Y eso sí es responsabilidad directa de las autoridades a cargo del MEF, porque uno siempre puede no aceptar o decir, estas son mis líneas rojas y no voy. Y acá lo que tenemos es una debilidad absoluta del Ministerio de Economía al interior de los gobiernos, ¿no? Esa es una parte que queda de quienes ocupen los altos cargos del Ministerio de Economía de poder revertir, ¿no? La segunda parte es cómo enfrento al Congreso, que es lo que mencioné, o cómo le hago oposición, digamos, equilibrio al Congreso, que es lo que mencioné. Ha habido unos fallos del Tribunal Constitucional que han debilitado ese equilibrio de poderes y particularmente en lo que es manejo de hacienda pública también complican la labor del MEF, como esa interpretación que dio el Tribunal Constitucional hace 2 o 3 años sobre la iniciativa de gasto, que dice que no tienen iniciativa de gasto solo para este año, ¿no? Pero para el futuro sí. Pero como también mencioné en diciembre, por ejemplo, salió un fallo del Tribunal Constitucional donde a raíz de una controversia, digamos, una demanda, y ya opina la mayoría y algunos de los tribunos en sus opiniones individuales dicen que esta interpretación que hicieron no es, digamos, absoluta, tiene restricciones, ¿no? Dice, se limita por el principio de coordinación entre Ejecutivo y Congreso. Si el MEF te dice no hay plata, no puedes simplemente gastar, es el Congreso saca la ley. Te dice el otro principio, equilibrio presupuestal, principio de sostenibilidad fiscal. Entonces, le está abriendo en la práctica una ventana al Ministerio de Economía para que en alguna de estas multiplicidad de leyes que saque el Congreso presente una demanda de constitucionalidad y diga, en ejercicio de estos principios, esta ley es constitucional, y que entonces se le ponga un corset a esa opinión que fue equivocada. Pero el Ministerio de Economía no tiene la voluntad de hacerlo, rezamos la última voluntad. Dice, vaya, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces, si tú no usas las herramientas que tienes y de nuevo, digamos, generas fortalezas para poder oponerte al Congreso, lo que va a pasar es que este alud y en año preelectoral va a continuar. Entonces, el TC te ha abierto aparentemente una ventana y el Ministerio de Economía tiene que aprovecharla, ¿no? Y esperemos que lo haga y lo haga pronto, porque tiene un rosario de iniciativas del Congreso que puede escoger para presentar y sentar precedentes, ¿no? Esperemos, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero acá creo que lo que más falta, más que capacidad, es voluntad, ¿no? Ojalá se aproveche esa oportunidad. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en el último bloque de 4 a la N. Daniel, parecería que en los 80, con Alan García I, se quedó grabado en el ADN de la burocracia que en temas de obras públicas habría que comprar lo más barato posible siempre y fiscalizar y controlar el gasto a fondo. En consecuencia, nos llenamos de sobreregulaciones que ahogaron el potencial de crecimiento y se borró de facto la posibilidad de implantar el valor por dinero en la gestión del gasto público en el país. Lo que nos acompaña hasta ahora. ¿Hay forma de remediar esta situación? Yo creo que un problema con la sobreregulación es que no solamente atañe a las compras directamente del Estado, sino que hay una sobreregulación general en la economía, ¿no? Y antes de ir, directamente a las soluciones, me gustaría citar aquí unos datos que Carlos Prieto, creo yo, con mucho acierto, lo puso en un artículo de gestión. Él a su vez recoge los datos de la plataforma Business Ready del Banco Mundial para el caso peruano, ¿no? Y ahí dice, por ejemplo, que las empresas necesitan esperar 180 días para obtener un permiso de construcción. Toma 75 días registrar una nueva empresa, cuando lo razonable podrían ser 3 días, ¿no? Pasar el control de aduanas para la importación toma 30 días y en promedio cuesta 44% del valor importado. Las empresas pasan 480 horas, ¿okay?, en pagar impuestos, prácticamente 3 meses de trabajo de un empleado, ¿no? Toma 7 semanas inscribir un nuevo activo en el registro de garantías colaterales, ¿no? Entonces, estas cifras pues nos hablan de que las regulaciones pues son demasiado onerosas para el caso peruano, ¿no?
Y además, lo que nos sugieren estos datos es que no son solo las regulaciones en sí mismas las que son el problema, sino cómo las instituciones aplican estas regulaciones, ¿no? Esto es, digamos, una falla del Estado que tiene que ver con el escaso control que existe sobre la burocracia. Muchas regulaciones, probablemente no todas, pueden tener justificación, pero su aplicación es tremendamente perjudicial. Y en este caso, evidentemente, la solución pasa por reformar el funcionamiento de las instituciones. Ahora, esto en algunos casos puede ser muy simple, pero en otros casos puede ser muy complicado, ¿no? Muchas de estas regulaciones, por ejemplo, son aplicadas a nivel subnacional y hemos hablado bastante de descentralización. Entonces se requiere toda una reforma integral del sistema de descentralización para que puedan funcionar mejor el otorgamiento de licencias, etcétera, ¿no? Ahora, tampoco podemos ignorar que algunas regulaciones pueden ser innecesarias o excesivamente costosas. Para eso se necesita un análisis de impacto regulatorio. Se necesitaría una institución independiente, por ejemplo, al estilo del Consejo Fiscal o del Banco Central, que realice este análisis, ¿no? Por ejemplo, el CEPLAN podría independizarse tranquilamente, siguiendo el ejemplo del Consejo Fiscal y convertirse en un comité de productividad. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Y quizás, perdón, lo que se podría hacer también es complementarlo con un mayor fortalecimiento de la labor de Indecopi, ¿no? Desde el punto de vista de barreras burocráticas, ¿no? Yo pongo como ejemplo lo que sucedió con el tema de la tercerización, ¿no? Finalmente, esta normativa laboral que se sacó durante el gobierno de Castillo, finalmente se interpuso una demanda e Indecopi sancionó, y por eso está detenido esta norma que se había impuesto en su momento. Entonces, ahí ese fortalecimiento requiere dos partes. Uno, darle alguna forma, ¿no? Más que funcione de forma mucho más automática, ¿no? Digamos, la identificación de estas barreras ante demandas que se puedan presentar en el momento. Por ejemplo, los temas municipales, claro. Poner una ley o hacer un cambio normativo puede ser complicado desde el punto de vista del derecho, ¿no? Que por ejemplo no le puedes prohibir, ¿no? A una municipalidad que ponga un reglamento o que ponga permisos, o sea, no deberían poner tantos permisos, pero es una potestad. Pero sí, si esto se convierte en una traba, una barrera, y se justifica que es una barrera, que llegue a la instancia para que se cierre esta, ¿no? Por ejemplo, permisos que demoran un montón, expedientes de impacto ambiental que demoran 3, 4 veces más del tiempo, pensando un poco en el tema de la inversión minera, permisos de construcción, ¿no? Que pueden demorar 180 días. O sea, no tiene sentido, es claramente una barrera. O sea, el problema no es el fondo, ¿no? Tiene que haber un permiso. Temas de autorización, temas de defensa civil, claro que tiene que haber. ¿Cómo no va a haber? No se puede quitar. El fondo, claro. El problema no es el fondo. El problema es que tiene que tener sentido y tiene que haber alguien que diga, mira, está bien lo que pones, pero como lo estás poniendo es una barrera, alguien tiene que intervenir. Y solo un comentario, cuando tienes ese tipo de regulación excesiva, digamos, inadecuada o mal aplicada, que generan sobrecostos, como los quieras medir en tiempo, en recursos, etcétera, a las personas, a los ciudadanos, a las empresas, ese es un incentivo para impulsar más informalidad, porque entonces te vas por la vía en que ahí no tengo nada de regulación, lo hago como quiero, no hay la ley de la selva. O más corrupción. ¿No? Además, ¿no? Entonces te genera todos esos efectos colaterales porque está desbalanceado, ¿no? David, una pregunta para una respuesta breve, porque estamos cerca del final. ¿Tú crees que la falta de capacidad de gestión del gasto público no contribuye al déficit fiscal? ¿Y consideras que los problemas de gestión se resuelven con nueva normativa? No, totalmente. Mira, a ver, vamos a ver. En el Reino Unido existe el criterio, la buena práctica, que si tú creas una nueva norma, por lo menos tienes que eliminar 2, ¿no? O sea, es que claro, o sea, a veces la mejor política es una nueva norma, no eliminar anteriores, ¿no? Es un poco como principio, ¿no? Pero claro, ¿no? En el tema de gestión, están todos los temas de gasto improductivo, ¿no? Por ejemplo, la falta de gestión no es gratis. No, hace daño, cuesta. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? De hecho, ahí podemos entrar al concepto de gasto improductivo, ¿no? Identificado por el BID y el Banco Mundial, ¿no? Que alrededor de 2 puntos. Bueno, eso hay que ver los estimados, ¿no? Todo el mundo estima errores de gestión que generan pues pérdidas. Totalmente. En todas las esferas, no solo en obras. Sin duda, ¿no? La propia,
un tema, por ejemplo, que hay que analizar no solamente en términos de gasto fiscal, sino qué significa estas funciones que están detrás del crecimiento del gasto en planilla, ¿no? Que ha crecido más del 50% del 2017 hasta ahora, ¿no? De 31.000 millones, ahora creo que representa 47.000 millones de soles. Entonces, además de puestos, sueldos que están detrás, es qué están haciendo, ¿no? Es lo que me preguntaba hace algún día en alguna columna, ¿no? Uno podría decir que ese incremento porcentual del gasto se ha significado una mejora en los servicios públicos en la misma cantidad. Más bien lo que uno diría es inversamente proporcional, muy probablemente, ¿no? Alonso, una pregunta antes de llegar al final. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué pasa si en las elecciones generales del 2026, bueno, se llevan a cabo con suficiente transparencia, de manera aceptablemente ordenada, y bueno, pues gana un presidente elegido entre docenas de candidatos con escasa votación para gobernar con un Congreso muy fragmentado? Puestos en tal circunstancia, ¿crees tú que una opción deseable sería esperar que por lo menos pues que el 2026 gane alguien pasable, que no haga mucho daño, y entonces esperar al 2031 para que las cosas mejoren en serio? No es lo ideal, ¿no? Pero yo creo que cada quien puede asignar las probabilidades que quiera, pero me parece que es un escenario que no es de baja probabilidad, ¿no? No tienes claros líderes políticos, tienes 40 y tantos partidos ya con inscripción y otros 20 en cola. Las encuestas te demuestran, obviamente estamos muy lejos de lo que va a ser, pero que lidera es la única persona que tiene doble dígito, tienes todos, y tienes a todos con 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, o sea, es la carrera de los pigmeos, ¿no? Entonces, lamentablemente yo creo que vamos a enfrentar 5 años nuevamente con un Congreso fraccionado, con un gobierno, sobre todo que no va a tener ni cercanamente una bancada representativa en el Congreso, ojalá me equivoque. Y creo que lo único quizás con mayor probabilidad de salvarlo, ojalá fuera que tengas un gobierno responsable con ideas y que de alguna manera encuentre caminos para encontrar algún tipo de solución, ¿no? Pero digamos, yo creo que el escenario para el Perú de que tengas un gobierno con buenas ideas, buenos planes, responsable, que tenga una mayoría, una bancada muy representativa en Congreso, yo creo que es un escenario de no muy alta probabilidad hoy, ¿no? Que es lo único que puede hacer que los siguientes 5 años no sean más de lo mismo en que caminas como el cangrejo, ¿no? Creo que aspirar hoy día a decir, bueno, pensemos en el 2031 es muy peligroso para el Perú, ¿no? Porque este deterioro que estamos viviendo en algún momento se acelera, en algún momento agarra masa crítica, O ¿no? se vuelve irreversible. Irreversible, o sea, entonces la elección que nos jugamos en 2026 para mí es crucial, creo que la elección más importante de los últimos 35 años en el Perú, dado lo que hemos vivido los últimos 10, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, para terminar, quería pedirles a ustedes que en un minuto, en sus palabras finales, digan cuál es su balance de lo conversado. David. Retos grandes, ¿no? Es con lo que me quedaría, y tratando de ver estos retos como asumibles, ¿no? Es decir, si no le demos esperanza al Perú, ¿para qué seguir conversando, ¿no? El tema político es un reto sumamente importante, ¿no? Yo creo que lo que nos toca entender, asumir, es que se debe intentar generar políticas, ¿no?, imaginativas, que funcionen, sabiendo que vas a contar con un sistema político fragmentado, sin duda. O sea, yo le asigno una probabilidad altísima, ¿ah?, de que tengamos una fragmentación mayor a la que tenemos actualmente, ¿no? Sin duda, que tengas un presidente, por tanto, un ejecutivo con debilidades, y pensando en el ministerio, el MEF, digamos, que es en principio el de mayor peso, aunque se ha perdido por supuesto con el tiempo, pero sigue teniendo en principio un peso mayor que el resto, va a tenerla mucho más complicado, ¿no? Seguramente muchas de estas anécdotas o situaciones que hemos venido comentando aquí en la mesa, que han venido pasando con este gobierno, van a estar ahí acechando, ¿no? Entonces nos toca construir con eso es lo que hay. Daniel, por favor, un minuto. Sí, bueno, a mí me preocupa muchísimo que el Perú ha ingresado a una etapa de crecimiento bastante débil, ¿no? El PBI ha crecido en promedio 1,3% en los últimos 5 años. Y
hace 5 años teníamos el 20% de la pobreza, ahora tenemos 29% de pobres en el país, ¿no? Son 3 millones más de pobres, lo cual es preocupante, ¿no? Entonces necesitamos retomar la senda del crecimiento, pero como bien se menciona, con un Congreso altamente fragmentado, con pocas posibilidades de generar consensos, inclusive a partir del año 2026, eso se ve bastante preocupante, ¿no? Entonces, la posibilidad de hacer reformas de arriba hacia abajo es bastante bajita. Entonces, lo que necesitamos es, creo yo, superar el otro obstáculo que yo decía. Yo decía, hay 2 obstáculos, el político y el de las narrativas. Y yo creo que necesitamos superar el obstáculo de las narrativas. ¿Para qué? Para que la población comience, la ciudadanía comience a pedir esas reformas, a demandar las reformas que creen empleo, que generen acumulación de riqueza y que generen más inversión. Alonso, por favor. Sí, bueno, coincido con el mensaje de cierre de ambos, de David y Daniel. Muchos retos para el país, cada vez más grandes. En materia económica, el reto de crecimiento, más bien de falta de crecimiento, nos está pasando facturas. Se materializa en parte de estos equilibrios fiscales, en que es muy difícil reducir pobreza. Entonces tenemos que encontrar caminos para mejorar esta capacidad de crecer de la economía, y eso no se va a lograr si no tenemos mayor responsabilidad de las autoridades, las altas autoridades públicas, ¿no? Que finalmente son servidores públicos, ¿no? Entonces necesitamos responsabilidad por ese lado, que no ha habido en estos últimos tiempos, ¿no? Y también resaltar que no se ha comentado mucho, no se ha llegado a tocar el tema en esta discusión, pero el mundo entra en una etapa bastante incierta. Ya venía cierta incertidumbre por temas geopolíticos, ahora estamos enfrentando potencialmente otro tipo de incertidumbre, ¿no? Es necesario que retomemos la responsabilidad fiscal y que generemos los buffers, que generemos los ahorros necesarios para poder enfrentar tiempos malos en caso estos lleguen, tiempos más malos, ¿no? Lo que hemos vivido ahora el último año en Perú ha sido desequilibrios fiscales con vientos a favor externos, digamos, que no teníamos en mucho tiempo. ¿Qué pasaría si es que estos vientos se voltean, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar todavía las ventanas que nos quedan para fortalecer nuestras defensas, ¿no? Entonces un llamado a la responsabilidad fiscal y un llamado a trabajar, pues, para buscar reformas, ¿no? Para seguir haciendo lo que está ocurriendo, que es ir caminando como el Cangrejo, ¿no? Bueno, les agradezco a ustedes tres, David, Alonso y Daniel. Ha sido muy grato conversar con ustedes. Para terminar, diría brevísimamente que, bueno, tenemos una elección a puertas que probablemente va a jugar nuestro destino. Grandes retos por delante y debiéramos enfrentarlos con esperanza y con mucho realismo. Muy buenas noches.